gestas históricas de independencia, de avance en algún problema, alguna dificultad que teníamos como país en la historia, surgen personas que hacen cosas extraordinarias, desinteresadas, en bien de la mayoría o en bien de otras personas. Y esas personas son calificados como héroes, héroes. De hecho, a usted y yo, a usted y a mí nos enseñaron sobre la historia del Salvador y los próceres de la patria, ¿verdad? ¿Cuál de ellos se acuerda usted? La mayoría se acuerda del cura José Matías Delgado, de los demás no, vea. Pero, eh, algo hicieron, algo hicieron. Si le pregunto qué hicieron a usted, no se acuerda. Ya no se acuerda. Pero hicieron algo que fue muy relevante para el bienestar de la nación, y entonces ahí están en esa lista, en ese apartado de héroes. Ahora, nuestra cultura no solamente ha elevado a personas comunes a esa posición de héroes, sino que nuestra cultura también nos ha llenado, como le dije, de imágenes sobre, sobre personas ficticias que llevan este título, no de héroes, sino de superhéroes. Y en la ciencia ficción, que es donde el héroe se hace mayor todavía, ahí surgen los superhéroes, personas con habilidades sobrehumanas que usan sus poderes para salvar a otros, para ayudar a otros, para servirle a otros. En esta cultura de héroes hay clases, o sea, hay categorías, ¿verdad? Está el héroe, o sea, el superhéroe, el bueno, y está el villano, el mal. Poneme lo siguiente ahí, por favor. Y en nuestra cultura, creo que la mayoría de nosotros, aunque tal vez no sabemos todos los detalles, sabemos cómo diferenciar en estos pequeños mundos de el cómic, el manga, el ¿cuál será el otro? El anime, y estas historias de héroes y villanos, o sea, el bueno y el malo. Y bueno, hay dos grandes, en nuestra cultura americana, hay dos grandes empresas que se disputan quiénes son los mejores héroes, eh, DC Comic o Marvel. ¿Usted qué es? ¿DC Comic o Marvel? ¿Quiénes son de Marvel aquí? ¿Y de DC Comic? Yo soy de Cristo Jesús. Ah, ya. Bueno, este. Apareció el fariseo. Pero bueno, mire, pues. Ajá, de Chosen. Ajá, la casa de David. Bueno, eh, ahí está en estas iconografías de nuestra cultura popular. Está ahí la lucha representada, la lucha de el bien contra el mal. Eh, la luz contra la oscuridad, lo blanco contra lo negro, ¿qué voy a decir? Sí, el bien y el mal. Pero hay una categoría en medio de esas dos que a veces es ignorada, y es el antihéroe. Todos hemos oído hablar de los antihéroes, algunos no sabemos bien qué es eso. Ponémelo, por favor. Hoy encontramos que las figuras de los antihéroes se están volviendo eh, también conocidos o populares. Se dice que un antihéroe es aquellas personas que no cuentan con las cualidades morales o el carácter que se espera que tenga un héroe. Porque un héroe no solamente tiene superpoderes, sino que tiene cualidades de carácter superiores a las de la persona común. Por ejemplo,
en esta historia de héroes, el Capitán América, por ejemplo, era o en la idea, en la imaginación de los creadores, era una persona que respetaba la ley por sobre cualquier cosa, no decía malas palabras, no tenía vicios, una persona muy, pero muy correcta. Y ese sería como el ideal del héroe o del superhéroe, no solamente que tiene un poder superior a los demás, sino que moralmente es una persona superior. O sea, no hace lo que hace solo para la foto, sino que hace lo que hace por el bien de los demás, no importa si lo van a saber o no. Entonces, pero cuando se ahonda en este asunto, en esta cultura de los héroes y los villanos, en el punto medio hay un cuate que no es tan bueno como un héroe, pero no es tan malo como un villano. A veces parece un villano y a veces parece un héroe, pero si se le pone la lupa uno no sabe si es ratón o pájaro, es murciélago. O sea, Batman. Bueno, no, es, por ejemplo, hoy uno ve estas historias que son cada vez más populares de los antihéroes. Eh, apagame la luz de en medio, por favor, la de en medio, la de en medio. Gracias. Y usted ve ahí, por ejemplo, estos, ¿los reconoce? ¿Sí? ¿Quién reconoce? ¿Quién no reconoce a alguien ahí? Tiene que leer la Biblia más, hermana. Mire, pues. Bueno, no. Todos esos personajes que usted ve allí no son héroes en sí. Pero cuando uno ve o lee sus historias, ve que hoy en día la historia la han arreglado, pero son personas o son personajes, voy a decir, son personajes que no tienen la calidad moral de un héroe, pero hacen cosas hasta el sacrificio a veces por el bien de los demás, a veces de manera desinteresada. Entonces parecen héroes, pero no siempre se comportan como un héroe. Por eso le llaman a ellos un antihéroe. No que esté necesariamente en contra de un héroe siempre, aunque a veces lo han estado, sino que, míreme, no le da la talla para ser un héroe, moralmente hablando. Diga conmigo, moralmente hablando. Diga otra vez, moralmente hablando, no se comportan como héroes. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve a estos protagonistas de estas nuevas historias, por ejemplo, Shrek es un ogro que vive en un pantano y que no le gusta a la gente. Bueno, solo comérselo, vea, pero no le cae bien la gente. Bueno, no le cae bien nadie le cae bien. Si el burro prometido se quedó con el Shrek, ¿verdad? Pero a él no le cae bien nadie. Pero hubo un momento en que, oiga, lo motivó un interés mezquino por hacer el bien, entre comillas, el bien para él, pero al final se comportó de manera digna como un héroe. Pero él naturalmente no es un héroe, es una mala persona a veces. O sea, podríamos estar hablando de usted y de mí. En la historia de la Cenicienta, la maléfica, que ahora rehicieron la historia, que la maléfica es la que le lanzó el hechizo a ¿cuál era? La Bella Durmiente era la historia, ¿verdad? Le lanza el hechizo a la Bella Durmiente y ahora cuentan la historia de la Bella Durmiente desde la perspectiva de la que lanzó el hechizo. ¿Y por qué? Y entonces cuando uno ve esta historia hasta se identifica. No era tan maléfica la maléfica. A veces era benéfica, pero a veces era muy maléfica. Y aunque hacía cosas benéficas, o sea, se parece a vos.
no tiene la talla de heroína, pero se parece a vos. A veces hace cosas buenas. O el Joker, Loki, y bueno, esos personajes que usted ve ahí están en la pantalla. Entonces, estos personajes como el antihéroe no se merecen, no se han ganado o no se pueden llamar héroes, pero a veces salvan el día. Pero salvan el día quebrantando a veces las leyes, quebrantando las normas. No siempre actúan de buena manera, no siempre son bien portados, no siempre hablan correctamente. A veces, como le dije, quebrantan las normas morales, quebrantan las leyes para hacer el bien. Y muchas veces no solo luchan contra el mal afuera, generalmente se les ve luchando contra el mal adentro de ellos. Hay una naturaleza oscura en ellos con las que luchan y a veces vencen, a veces no. Se parecen a usted. Por ejemplo, si usted va, y todos los que sabemos un poquito sobre héroes, superhéroes, villanos, sabemos, si pudiéramos hacer como una cronología de cómo es que se desarrolla el personaje de un héroe, encontramos que, por ejemplo, los héroes tienen un origen extraordinario, o son, a veces el héroe no lo sabe, pero a veces sí. Su origen es extraordinario porque están asociados a eventos sobrenaturales o extraordinarios, como que te pica una, una enchilada. Usted pensó, una araña, pensó usted, vea. No, 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 bueno, sí, pues te pica una araña y entonces eso te da un poder de araña, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, o es descendiente de alguna deidad, o viene del espacio exterior, o sea, sus orígenes son extraordinarios. Y ahí usted puede mencionar algunos de estos héroes. Y más adelante uno comienza a ver, esa es la primera parte, o sea, tienen un origen extraordinario. Después, lo que pasa con ellos es que hay un evento traumático difícil que los empuja a manifestarse como héroes. Por ejemplo, a Bruce Wayne lo marcó la muerte de sus papás, por ejemplo. A Superman, que le destruyeron el planeta. Y ahí está, o sea, es un evento traumático que los empuja como a tomar conciencia de quiénes son y de lo que saben hacer. Luego hacen la hazaña y después tratan de vivir su vida normal, mezclado con esas cosas de hacerle el bien a los demás. El antihéroe no. El antihéroe no tiene un origen extraordinario. El antihéroe no tiene, a veces no tienen poderes extraordinarios. Y lo que los empuja a veces a actuar heroicamente es un interés mezquino. Van viendo cómo hacen su tramafasa ahí y de repente le sale un chanfle, o sea, le hacen bien a alguien y hay, pero, o sea, se parecen a usted. Por ejemplo, en la Biblia hay un capítulo que la Biblia no lo llama así, pero los que imprimieron la Biblia le pusieron de título, un título así como muy rimbombante, poderoso. Estoy hablándole de Hebreos capítulo 11. Ponémelo, esa foto que usted va a ver ahí, es una foto de mi Biblia. Esa es la Biblia de las Américas. Mire cómo dice el título. Eso que encerré ahí en ese círculo eso no es la Biblia. O sea, los que imprimieron la Biblia le pusieron ese título al capítulo. La fe y sus héroes. Algunas versiones de la Reina Valera dicen ahí los héroes de la fe. O sea, espérenme. Si pudiéramos calificar a los
que están en esa lista de Hebreos capítulo 11 como héroes, personas de cualidades morales extraordinarias, como le dije al principio. Cualidades morales extraordinarias. No solamente que hacen el bien, sino por qué hacen el bien. O sea, son personas desinteresadas, personas que siempre tienen en mente el bien del prójimo o agradar a Dios por sobre cualquier cosa. Si uno piensa en esa característica de héroe y se la quiere aplicar a todos los que están en la lista del capítulo 11 de Hebreos, me pregunto, ¿todos ellos de verdad encajan en esa descripción de personas superiores moralmente? ¿Qué cree usted? Podríamos decir, bueno, podríamos generalizar y decir, sí, todos los de la lista de Hebreos 11, que ahí está Moisés, Abraham, Abel, ¿quién más está ahí? Noé, Sansón. Bueno, todas estas gente, podríamos pensar, sí, todas esas personas tenían un estándar moral superior, sí, sí, y generalizar. Pero si lo vamos viendo uno por uno, podemos notar que tenían grietas en su armadura de superhéroe, que la capa la tenían rota, que las botas tenían hoyos. Y empezamos a ver que en su traje de superhéroe no todo era perfecto. Alguien podría decir, bueno, para mí no es si fue un héroe, aunque después se puso bolo y se chuloneó. No me importa, él era un héroe para mí. Vaya, pues ese podría ser otro criterio, que cada quien decida quién es héroe y quién no. Está bien, está bien. O podríamos ir viendo uno por uno y sacándole los trapitos al sol, pero ¿para qué? ¿Para qué meternos en ese problema? El punto es, óigame, que si somos honestos, diga, si somos honestos, si somos honestos, no encajan en la descripción del héroe, la mayoría de los que están ahí. Para empezar, Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? El padre de la fe. Tuvo un hijo con una mujer egipcia, al cual tuvo que abandonarlo en el desierto. ¿Por qué? Porque la mujer de él, la esposa, que fue quien lo insolentó para que se metiera con la otra mujer, ahora le estaba diciendo, echa a esa mujer con el niño a la calle. Y lo hizo así. Bueno, a la calle no, al desierto. O sea, lo estaba condenando a la muerte. De hecho, el muchachito casi se muere. Bueno, una historia trágica, fea historia. El padre de la fe. Podemos seguir poniendo la lupa en cada uno de ellos y darnos cuenta que no encajan. No encajan en la descripción exacta de un héroe. Más parecen antihéroes. Personas comunes que en un evento extraordinario hacen cosas por el bien de otros. Algo desinteresado, encomiable, poderoso. Y si uno empieza a notar, se da cuenta que muchas de esas cosas no surgieron de ellos, no fueron ellos los que un día despertaron diciendo, el mundo me necesita, yo voy a salvarlos. No, muchos de ellos fueron empujados a la fuerza a veces para hacer las cosas que hicieron. ¿Quién los empujó? Bueno, Dios. Se parecen a vos. No somos superhéroes, somos más bien antihéroes. Aquí puede estar la maléfica, Loki, Loquito, la loquita, el bromas. Pero bueno, de hecho, mire, poner lo que sigue, ahora mismo hay en el cine una película sobre antihéroes que se llaman Los Thunderbolts. No sé si ya la vio. ¿Quiénes ya la vieron?
¿No la han visto? No la vean, eso del diablo. Este, yo la, yo la tengo que ir a ver para poderle advertir a ustedes lo que no. Todos esos que usted ve allí son antihéroes, despreciados. Los sacaron de la lista de héroes, en algún momento actuaron como villanos, después medio recapacitan y andan haciendo un favor aquí, un favor allá, pero son personas que por naturaleza no encajan en la descripción de cualidades morales superiores. Es gente que tiene sus luchas y más que todo sus luchas internas. Creo que, míreme aquí, creo que y esta es mi opinión personal, creo que esta nueva tendencia de darle como protagonismo al antihéroe, no al héroe en sí como siempre ha sido, sino al antihéroe, puede ayudarnos a pensar de otra manera. Y le voy a decir por qué. Mire, ¿por qué es bueno eso? ¿Por qué yo pienso que es bueno? Porque hay una doctrina que no es cristiana, pero es una doctrina que ha permeado a muchas religiones, incluyendo la religión cristiana. En el siglo III, en Persia, apareció un maestro que le decía, se llamaba Mani, famoso filósofo persa, que enseñaba que solo habían dos lados de la moneda, o sea, es bien o mal. O alguien era bueno o alguien era malo. O algo era bueno o algo era malo. A eso se le llama hoy en día maniqueísmo. El maniqueísmo es la filosofía de creer que algo o es negro o es blanco. No hay grises. O algo es bueno o es malo. No hay nada regular, no hay nada en el punto medio. O es o no es. Y aunque en la Biblia en ocasiones encontramos a Dios pidiendo que nos definamos entre ser o no ser, no significa que Dios no vea, no entienda y no aprecie los matices de colores que hay entre el negro y el blanco. Y no podemos negar que el maniqueísmo es parte del pensamiento de la iglesia cristiana y lo ha sido por mucho tiempo. Como aquel pensamiento, creo que era Aristóteles el que decía que el alma, que el espíritu era bueno y que el cuerpo y el alma era malo. Y aunque la Biblia no enseña eso, la iglesia cristiana abrazó ese pensamiento hasta el día de hoy. Hay iglesias que piensan que si es del cuerpo es malo, ¿verdad? Hasta diabólico es. Por eso no hay que cuidar el cuerpo, no hay que tener cuidado de las emociones, o sea, del alma, porque lo único bueno es el espíritu. Eso no lo enseña la Biblia. Entonces, sin querer, nosotros estamos creyendo cosas que Dios no enseña. El maniqueísmo, por ejemplo. Entonces, darle ahora oportunidad a personas o a personajes que nos ponen de manifiesto que no todo es negro o blanco y que no todo es bien o mal, entonces podríamos comenzar nosotros a entender nuestra naturaleza y la manera en que Dios quiere y puede transformar. Mire, póneme lo que sigue. Santo, sufriente y pecador. Espero que eso se le quede grabado en la mente y el corazón. Porque le voy a contar algo que lo pensé mucho para contarle esto que le voy a contar. Lo pensé mucho. Pero quizás alguien se identifique con mis luchas y le sirva de algo. Mire, hace unas semanas yo tiendo a sobrepensar mucho. Yo tiendo a sobrepensar mucho. No estoy loco, si me falta un poquito, pero todavía no. Y a veces eh, tengo pensamientos muy negativos acerca de muchas cosas, incluyendo de mí mismo.
Voy a abrir mi corazón. Espero que usted pueda manejar esto. Mire. Y hace unas semanas hice un ejercicio de introspección. O sea, hay varios ejercicios que sirven como para evaluarte a vos mismo, para tratar de trabajar en tus pensamientos y enfocarlos hacia lo que es correcto y a lo que es verdad. Porque muchos de nosotros pensamos o sobrepensamos en cosas que no son verdad. Y bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero tratando yo de trabajar en mis malos pensamientos para evitar llegar a malas emociones que me lleven a malas actitudes, porque hemos aprendido que malos pensamientos producen malas emociones y eso produce malas acciones. Entonces yo, tratando de trabajar en mis malos pensamientos, hice un ejercicio de introspección que podría llamarse pensamientos inmediatos. Y yo dije, yo quiero ver qué tan mal estoy, después me tengo que evaluar y empecé a escribir. eh, Eso de pensamientos inmediatos es escribir lo primero que se me viene a la mente en determinada situación. En mi caso, yo quería evaluar qué es lo primero que se me venía a la mente ante una dificultad. Lo primero que yo pienso cuando enfrento una dificultad, no importa la que sea. Y empecé a escribir lo primero que se me venía a mi mente. Después de un tiempo, de un par de días, eh, la app de notas de mi teléfono estaba llena de notas como esta. No le voy a leer todas. Hice una lista de cosas, pero no creo que se las pueda leer todas por el tiempo. Bueno, pero voy a escoger las no son tan malas, espérenme. Bueno, oiga esto. Los líderes con los que hablo personal, estoy yo hablando de mí mismo. Los líderes con los que hablo personalmente no parecen muy entusiasmados con la idea de crecer en el conocimiento del Señor. No les entusiasma leer, ni tomar notas, ni estudiar, ni aprender de lo que yo enseño. Soy un pastor terriblemente malo y como maestro soy peor, porque no he podido reproducir en otros lo que yo sé, ni siquiera los puedo motivar a buscar más, a conocer a Dios. O sea, hubo una situación que no se la voy a contar, que me hizo pensar. Lo primero que pensé fue eso. Cuando yo ya iba como a la mitad de esto, dije yo, qué mala onda la mía, pero estaba haciendo ese ejercicio y tenía que terminarlo. Creo que escribí como 30 notas y esta es una de las más o menos. Al día siguiente de eso yo tuve que cancelar una reunión de consejería con alguien de la iglesia por molestias de salud. Realmente me sentía muy mal. Y rápidamente un pensamiento vino en mi mente. Dije, voy a escribir esto que estoy pensando. Pensé, este hermano debe pensar que soy un débil y cobarde, que cualquier malestar me hace abandonar mi trabajo pastoral. Quizá tenga razón. ¿Otra? No, mejor ya no. Ya lo veo usted como asustado, ¿verdad? El asunto es que cuando empecé a revisar esas notas, me di cuenta que prácticamente todos los días y a todas horas yo estaba en modo de soy lo peor del mundo. La conclusión es que por eso me sentía tan hecho leña, porque es la manera en que yo estaba pensando. Lo que yo pienso afecta a lo que siento y lo que siento afecta a lo que hago. ¿Le ha pasado? Debería hacer usted el ejercicio. Sí, o sea, su respuesta mental inmediata, lo primero que piensa ante una dificultad.
puede poner de manifiesto, evidenciar por qué se siente como se siente. Como decía Romanos 12:2, cambien de manera de pensar para que cambien de manera de vivir. Ahora, lo que quiero contarle no es eso, pero ¿por qué tengo eso en la pantalla? Porque, míreme, ese día que estaba leyendo yo esas notas y que me sentía cucaracha, rata de dos patas, adefesio de la vida, me encontré en mi biblioteca virtual. Hay una biblioteca que es como Netflix, pero en libros, que se llama Everand. Y se paga una suscripción y la cosa ahí para tener libros de todo. Y yo ya había seleccionado el libro de un pastor, consejero, un psicólogo que se llama Michael Emlet. Y me pareció fantástico, bueno, providencial. Fue una cosa de Dios, porque yo ya antes había guardado ese libro ahí para leer después. Y yo dije, voy a leer algo, y empecé a buscar y dije, voy a leer esto. Y este consejero cristiano es un pastor, eh, enseña que la mejor manera para tratar con las personas que uno aconseja es aprender a verlos como santos, sufrientes y pecadores. Santos, sufrientes y pecadores. Y leer eso, el Señor lo usó para traer paz a mi mente y a mi corazón, porque aunque son conceptos que nosotros creemos y aceptamos y enseñamos, a mí me estaba costando mucho aplicarlos a mi vida. Y estaba haciendo yo un juicio que estaba haciéndome muchísimo daño. Y después me di cuenta que eso quizá tenía que ver con el modelo de crianza que usaron conmigo. A mí me criaron por ahí entre los años 70 y 80. Y si usted es contemporáneo mío, se podrá recordar que la manera de motivar a la mejoría a los niños y las niñas en esas décadas era a través del menosprecio, de la burla, de la ridiculización. Si tenías un hermano que era más inteligente que vos o que sacaba mejores notas que vos, te decían, mira, ve, aprende, ve, mira lo que vos llevabas las notas y te regañaban. Y ahora llegaba tu hermano con buenas notas y te decían, vaya, mira, aprende, mira. Esas son las buenas notas, mira. Pasmado. Hoy es raro encontrar a un papá que le llame hacia sus hijos, pero ese era el modelo de crianza, y así motivaban a los niños a ser mejores en muchos sentidos, ¿verdad? En aquel entonces. La burla y la ridiculización. Todo el tiempo era desaprobación. Desayuno, almuerzo y cena. No servís, no sos bueno para nada, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a volvernos extremistas y somos, sin querer, le decía hace un rato, maniqueístas. O es bueno o es malo, o es negro o es blanco. Y vivimos juzgando y menospreciando a aquellos que según nosotros no dan la talla de héroe. O sea, es cristiano. Así hablamos nosotros. Es cristiano, dice él. Es cristiana, dice ella. No parece. Decimos, hay católicos que se comportan mejor que esa mujer. Hay ateos que viven mejor que ese hombre. O sea, es maniqueísmo puro. Lo triste es cuando te toca verte a vos y esa misma regla te la aplicas a vos. Es autodestructivo. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios quiere que vivamos siempre como mediocres, o sea, a la mitad, sin definición. No es lo que Dios quiere. Pero lo que vemos en la Biblia es que Jesús aceptó
amó a, a las personas en su plenitud como personas, como santos, como sufrientes y como pecadores. Todos somos santos, los hijos de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios. Somos santos, sufrientes y pecadores. Poneme lo que sigue. Como santos necesitamos confirmación de nuestra identidad en Cristo. Porque a veces no nos consideramos santos. ¿Por qué? Por aquello de los errores morales. Pero la Biblia enseña otro concepto de santidad, que aunque Dios espera que vivamos moralmente de forma correcta, ya somos santos antes de vivir moralmente de forma correcta. Ya lo he explicado. ¿Por qué soy santo? Porque Cristo me apartó para sí mismo. O sea, mi identidad de santo está en la obra de Cristo. Ahora, como sufrientes, todos sufrimos. Todos los santos de Dios sufren. Todos. Y necesitan consuelo en su aflicción. A veces nos apresuramos a decir, no, eso le pasó por tal cosa. No, eso le vino por tal cosa. Ese es juicio de Dios. Ese es castigo de Dios. Y aunque a veces puede ser juicio y a veces puede ser un castigo de Dios, no siempre. Y la mayoría de ocasiones no. Y aunque fuese un castigo de Dios, todos somos llamados a consolar al que sufre. ¿Aló? Dice la Biblia en el libro de Proverbios, vale más amigo cercano que amigo lejano que familiar cercano. Y dice que le sirve y le ayuda más, aunque hay, y hay varias traducciones en ese versículo, dice, aunque haya dejado los caminos del Señor. O sea, algunos de nosotros nos ponemos como, no, como somos nosotros los jueces, ¿verdad? No. Eso le está pasando porque hizo tal cosa que enojó a Dios, así que mejor no me meto porque me va a caer a mi juicio también. No, Dios te manda que seas consuelo y que consoles con la consolación con la que una vez fuiste consolado. Bueno, y como pecadores necesitamos confrontar nuestro pecado a la luz de ¿qué? De las misericordias redentoras del Señor Jesucristo. No del juicio, de las misericordias redentoras. Mire, incluso Romanos 12, que no está ahí, si me lo puede buscar, por favor. Romanos 12, la RBR. Romanos 12, 1. Míreme aquí, levante su carita. Toda la carta de Pablo a los romanos es una declaración del evangelio partiendo de la incapacidad del ser humano para salvarse. En el capítulo 1, 2 y 3 encontramos a Pablo diciendo que todos están condenados por su pecado, que no hay ni un bueno, no hay nadie que se acerque a Dios, etcétera, etcétera. Y empieza después a hablar acerca de la obra de Dios en Cristo Jesús, la redención. Y luego pasa a aquellas luchas que tienen los que ya son cristianos, queriendo hacer el bien y costándoles tanto hacer el bien, y el mal que no quieren hacer les sale tan bien. Todo eso viene Pablo hablando. Y cuando llega al capítulo 12, como conclusión de todo lo que está enseñando, dice, así que, o sea, en vista de todo lo que hemos hablado, hermanos, ¿qué dice? Os ruego. ¿Cómo? Os ruego. ¿Cómo? No es alguien imponiéndose. Os ruego, ¿por qué? Las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Espérenme. No está diciendo, hermanos, yo les mando por la justicia de Dios que presenten sus cuerpos. No, no. ¿Cómo está hablando Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué está diciendo él allí? Que aún Dios mismo, bendito sea su nombre, que podría exigir cuando se trata de esa lucha tuya, de tu lucha interior, de esa batalla en tu interior, apela a su misericordia para llamarnos a la cordura, para buscarlo a Él, para entregarnos y rendirnos todos los días a Él. Como dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que ese sea su culto de todos los días. ¿Aló? Las misericordias de Dios. En otra parte Pablo decía, o ignoráis que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué nos guía al arrepentimiento? ¿La qué? La bondad de Dios, no el juicio de Dios, no la ley de Dios, la bondad de Dios. ¿O ignoráis que su bondad nos guía al arrepentimiento? Es Dios entendiendo esta complejidad de lo que somos, santos, sufrientes, pecadores. Nos llama a rendirnos por su misericordia. No voy a terminar hoy, ya vi. ¿Qué hora es? A las 8. Quiero que lea conmigo este versículo. En algún momento lo hemos leído. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿A cuánto le gusta la pizza? Quiero ver. Iba a pedir y se me hizo tarde, fis. Mire pues, ¿a cuánto le gusta la pizza? Quiero ver a todos. Creo que a todos, ¿verdad? A todos. ¿De qué la va a querer? Bueno, mire. Le pregunto una cosa. ¿Qué es más importante? ¿La caja o la pizza? ¿Ah? ¿La caja o la pizza? ¿Qué es más importante? Ya no hay yo que decir. ¿La caja o la pizza? La pizza, me dice usted, ok, espérenme. ¿Qué tal que como la caja no le importa a usted, el cuate de pedido ya le lleva la pizza en la mano? Sin la caja, porque como a usted no le importa la caja, se la lleva en la mano, ya le cayó un pedacito, ¿verdad? Pero ahí la lleva. O como no le importa la caja, vacía la caja, el contenido de la caja, en una bolsa plástica del Super Selectos o de ¿cuál otro super? El Dollar City. Mire pues, y le lleva la bolsa. Como usted dijo que no le importa la caja. Si hablamos de lo que es más importante, sí, es más importante la pizza. Pero la caja importa. ¿Por qué? Ayúdenme a predicar. ¿Por qué la caja, el pensamiento, la pregunta filosófica de esta noche? ¿Por qué la caja de la pizza es importante? Porque contiene lo más importante. Preserva la integridad de la pizza, ¿verdad? Interesante quien diseñó la caja cuadrada, ¿verdad? Para que no se mueva, que se mantenga, y la mesita que va en medio, ¿verdad que sí? Es una mesita, una mesita.
Todo eso tiene que ver para preservar la integridad del contenido de la caja. Si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿y qué te importa más de mí? ¿Mi espíritu o mi cuerpo? ¿Mi carne o mi espíritu? Leamos el versículo, ahí está en la pantalla. Pero tenemos este tesoro. ¿En qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro. Tenemos esta pizza de jamón con queso, de pepperoni, de jamón con piña. ¿A cuántos no les gusta eso? A algunos no les gusta eso. En cajas de cartón. ¿Es esto? Sí. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Míreme aquí, míreme. ¿Quién es ese tesoro? Cristo es el tesoro. Cristo es el tesoro. ¿Dónde está el tesoro? En nosotros. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros? Que somos vasos de barro. Vasos de, ni siquiera de lata o de china, dicen allá, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama eso? Nosotros le llamamos china, pero es de cerámica, porcelana. Míreme aquí, pues vaso de China. Algunos no son vasos, son el pichel de barro, ¿verdad? La olla de barro. Los frijoles quedan bien en ollas de barro, ¿verdad? Se amelcochan más. Bueno, ok. Cuando uno lee, déjeme concluir con esta idea para que oremos y después vamos a seguir. Miren, en el segundo culto, porque hoy hay vigilia. No sabía que había vigilia hoy. Bueno, no. Ah, cuando uno lee al apóstol Pablo escribiendo a los corintios, Pablo escribió a la iglesia en Corinto 2 cartas, o sea, 2 libros que están ahí en la Biblia. La primera carta de Pablo a los corintios es una carta leño, es un mazo a la cabeza, a la integridad de los corintios. Si usted ha leído la primera carta de Pablo a los corintios, ahí les dice carnales, les dice infantiles, inmaduros, les dice, bueno, ahí entregó a un cuate a Satanás en la primera carta. En la primera carta les dice, ¿saben qué? No los amo y no sé por qué no los amo. En la primera carta. Entonces, los corintios se quedaron con la impresión de que Pablo era un héroe. ¿Quién más se puede poner a hablar con esta superioridad espiritual y moral que aquel que vive el evangelio al pie de la letra como debe ser vivido? O sea, Pablo debe ser un superhombre de Dios. Nunca tiene duda, siempre tiene fe, siempre está en oración. Él nunca tiene malas actitudes ni malos deseos, ni siquiera malos pensamientos. Ellos han de haber pensado, no, Pablo es, si solo porque no se ha ido al cielo, no es un ángel de Dios. Bueno, y luego escribe la segunda carta. En la segunda carta los corintios pensaron que esa era una falsificación. No hay ninguna parte que diga eso, yo me lo estoy imaginando. Porque en la primera carta Pablo es así, como muy duro, durísimo, es durísimo. Y en la segunda carta, él comienza a hablar acerca de consolación. De hecho, los primeros versículos de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo se pone a hablar sobre consolación. De hecho,
Si uno lee los primeros versículos, en 10 ocasiones, Pablo en el primer capítulo menciona 10 veces la palabra consolación. Entonces los corintios se quedaron asustados y pensaron, este no es el apóstol Pablo, este no es aquel apóstol Pablo. Mire lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Está ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí dijeron ellos, está calentando motores, ahorita está cargando el cohete, ahorita vienen los bombazos. Versículo 4 más adelante dice: Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que seamos quienes consuelan a los que sufren. Entonces ellos han de haber pensado, qué raro, qué raro. Y como ya le dije, él sigue en ese tono de consuelo, consolemos, hemos sido consolados. ¿Y qué le pasó al apóstol Pablo? Él mismo cuenta. ¿Por qué el cambio? Versículo 8, siguiente, ponémelo. Ahí está, 1 Corintios 1. 2 Corintios 1:8 dice: porque hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de que, o sea, Pablo tuvo una experiencia cercana a la muerte. Él pensó que se iba a morir. Versículo 9, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Míreme aquí. Pablo, 1 Corintios, Pablo el superhéroe. 2 de Corintios, Pablo el antihéroe. Ellos se dieron cuenta que Pablo era como ellos. ¿Qué cambió de aquella dureza de Pablo ahora al estar hablando de la consolación y hecho? De hecho, en el primer capítulo, en la primera carta, echó, ya les dije, ¿verdad? Entregó a uno a Satanás. Y dijo él, para que su cuerpo sea destruido, pero su alma se salve en el día del Señor. En la segunda carta les dice: vayan a buscarlo, pobrecito, debe estar sufriendo mucho. Yo ya lo perdoné, perdónenlo ustedes también. Como diciendo, o sea, ellos han de haber pensado, si nosotros no lo queríamos echar al hermano. ¿Qué cambió? Tuvo una experiencia dolorosa que le hizo, oiga, darse cuenta que él no era el que creía. Por eso usted lee que dice, espérame, el siguiente después de ese, papá. No había otro después de ese. No. Bueno, el versículo 9 de segunda de Corintios 1. Búscamelo, por favor, ahí. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Búsquelo usted en su Biblia. Trajo Biblia, va. Porque a la iglesia venía, va que sí. Bueno. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en quién, en nosotros mismos. Míreme. Es que hasta ese día la confianza de Pablo se llamaba San Pablo, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? El super apóstol Pablo. ¿Sabe? En la primera carta, Pablo usa el sarcasmo para tirarle a los otros apóstoles, o sea, a Pedro, a Juan, a todos los demás. Dice: en nada tuve yo que envidiarle a los mega apóstoles. La palabra mega en griego es super. A los mega apóstoles. Algo subidito el hermano Pablo. O sea, sarcasmo. Está diciendo, ellos, sí, los mega apóstoles. Y ellos a mí no me enseñaron
nada. Entonces había que darle unos toquecitos, vea, y el Señor lo quebrantó. Entonces dice él que después de esa experiencia cercana a la muerte, él aprendió que no tenía que confiar en él, sino en Dios. Míreme aquí. Quiero terminar con esta idea esta noche. Vos y yo a veces actuamos con mucha soberbia. Soberbia hacia aquellas personas que según vos y yo no dan la talla de ser cristianos o hijos de Dios. Porque creemos que somos superhéroes y que el otro es un villano, es un falso que sea, es un lobo disfrazado de oveja. Y ahí andan metidos en el rebaño de Dios. Y oiga, ¿sabe? Por eso me cae mal, pero pero re mal, me cae mal ese evangelio de la mega prosperidad, donde le dicen el versículo favorito de la gente es ese de: el Señor te puso por cabeza y no por cola, te puso para estar encima y no abajo. ¿Aló? Entonces toda la gente en esa manera de pensar, todos quieren ser jefes, nadie quiere ser empleado. Todos quieren ser pastores, de pastor para arriba, pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, patriarca, arcángel, la cuarta persona de la Trinidad. Y ahí van subiendo de bayuncada en bayuncada. Y allí usted lee, escucha y ve que siempre, oiga, siempre hay alguien que te persigue para hacerte daño, siempre. Y la frase es que Dios va a humillar a tus enemigos, que Dios va a exaltarte por encima de los que te persiguen. Y la gente vive creyendo que todo mundo le quiere hacer daño, todos le quieren robar su bendición, hasta que Dios los quebranta. Nosotros a veces somos como Pablo. Nos creemos con el derecho de entregar a cualquiera a Satanás. Yo recuerdo que habían personas aquí hace mucho tiempo que me decían: pastor, deberíamos echar a fulano, deberíamos echar a mengano, no deberían estar aquí. Si no querés, yo puedo decirles en tu nombre. Creo que deberíamos aprender a ver a los demás como santos, sufrientes y pecadores. Pero incluso cuando son pecadores, debemos confrontarlos con la verdad de Dios, basados en la misericordia de Jesucristo. Pero empecemos por nosotros mismos, porque muchos de los que estamos aquí luchamos contra el autorrechazo. No le voy a pedir que levante la mano, pero entre nosotros pueden haber personas aquí que tienen una lucha en su interior y hay un profundo autodesprecio hacia vos mismo. Sí, ayúdame. Y ayúdame con el piano, por favor. Un profundo menosprecio. Míreme aquí, hacia vos mismo. ¿Por qué? Porque no sos como moralmente debería ser un cristiano. Porque todavía no tenés las actitudes o no has vencido en ciertas áreas de tu vida. Solo recuerdo ese versículo de Pablo escribiendo a Timoteo diciendo: yo estoy persuadido de una cosa. Estar persuadido es estar convencido sin la menor duda. Eso es. Estoy convencido, 100% convencido, sin la menor duda.
que el que empezó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando en usted y en mí. Y mientras no llegamos a la estatura del varón perfecto, Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere mostrar su amor. Si Él esperara hasta que estés listo para amarte, para bendecirte y para usarte, vivieras días sombríos todo el tiempo. Porque nadie está listo todavía. Míreme aquí. Esta noche Dios quiere recordarte que tenés que aprender a ver así a los demás, pero tenés que aprender a verte así a vos mismo. Cuando veo la gente que Dios usaba en la Biblia, pienso que si usáramos el criterio de Dios, mucha gente no pudiera servir en muchas de nuestras iglesias. No cabrían porque hay demasiada exigencia de cualidades con las que todavía no contamos. Potencialmente contamos con ellas porque Cristo habita en nosotros, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero se va a manifestar. Cierre sus ojos un momento. Y quiero que allí donde usted está con sus ojos cerrados, lo primero que hagamos esta noche es decirle: Señor, te pido que me perdones por todas las veces en que yo, sin tu autoridad, me he descalificado a mí mismo. Perdóname por todas las veces en las que me he hablado a mí mismo de tal forma que me detengo, me entretengo y evito, Señor, que tu Espíritu Santo traiga tus palabras a mi corazón. Ayúdame a verme como tú me ves y amarme como tú me amas. Ayúdame a confiar en ti, en lo que has prometido y en lo que estás haciendo. Y ayúdame a confiar en lo que estás haciendo en la vida de las personas a nuestro alrededor. Ayúdame a confiar más que en la gente, en ti, a confiar en lo que tú haces con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros compañeros del ministerio. Hoy descansamos en ti, Señor, porque tú, Señor, terminarás lo que has empezado. Tú terminarás lo que empezaste. Hoy, por las misericordias de Dios, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Este es nuestro culto de todos los días. Y como lo hicimos ayer y antier, hoy, una vez más, te decimos: aquí estamos y somos tuyos. Termina la obra que empezaste. Obra en nosotros. Obra en nosotros. Obra en nosotros. Sigue obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Nuestra manera de ver la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Ayúdanos a ver como tú ves. Danos fe, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús. Descansamos en ti, descansamos en ti. En el nombre bendito de Jesús. En el nombre de Jesús.
Si hay alguien cerca suyo, podría ponerle la mano con mucho respeto en el hombro a esa persona y pedir: Señor, te ruego que traigas consuelo y fortaleza a la vida de mi hermano y mi hermana aquí hoy. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, interceda por esa persona. Si es un familiar tuyo, si es un hijo, una esposa, un esposo,